El profeta Jeremías, hombre de Dios, un hombre que verdaderamente vivía una estructura consagrada con Dios. Este hombre vivía conectado con Dios. Este hombre fue padre de familia. Este hombre tuvo hijos. Este hombre tuvo mujer. Pero separaba una vida para agradarle a Jehová Dios y a su nombre vivo. Consagrado para Dios. Porque así en ese tiempo se manejaban los profetas de Dios. Hombres que fueron llamados para servirle a nuestro Dios y a su nombre de Jehová Dios. Tenían sufrimiento, padecían de muchas cosas, padecían de cosas verdaderamente que golpeaban su vida espiritual y a su nombre vive. Su vida personal de ellos. Sentían el dolor como tú lo sientes y a su nombre vive. Sentían la aflicción como usted también la siente y a su nombre vive Jehová Dios. Pero estos hombres sabían quién los había llamado a él para profetizar una palabra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, un pueblo que Dios lo había escogido, un pueblo que estaba con Dios, alabados a Cristo, porque Dios no podía dejar a desamparar a su pueblo. Dios tenía que estar pendiente de su pueblo, aunque su pueblo fue contradictor, pero Dios siempre estuvo cuidando a este pueblo y a su nombre vive, porque era su pueblo y a su nombre vive, en la cual Dios había establecido un amor tan grande en este pueblo, alabados a Cristo. Y cuando tú depositas un amor en alguien, eso hay que cuidarlo, y a su nombre vive. Y esto había hecho Jehová Dios con su pueblo. Había derramado un amor tan grande en la vida de ellos. Y por eso Dios siempre estuvo pendiente en el pueblo de Israel. Hasta la fecha de hoy, Dios está pendiente por este pueblo, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si Dios dijo, este pueblo será salvo, este salvo serán ellos, porque así fue la palabra de Dios. Los redimidos y los rescatados con la sangre de Cristo. Gracias, mi hermano. Y los rescatados con la sangre del Cordero de Dios. Ahora clamamos, ahora oramos por el pueblo de Israel, porque así lo dijo Jehová. Pueblo clama por el pueblo de Israel, y a su nombre vive. Y el profeta Jeremías, hombres que se consagran para Dios, esperaba una palabra que viniera de parte de Jehová Dios. Para que Dios le suelte la palabra a él tenía que estar consagrado con Dios, y a su nombre vive. Él tenía que estar conectado con Dios. Y por eso nos dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová. Cuando el profeta dice, así dijo Jehová, esto significa que ya había una palabra en la boca del profeta. No podía hablar el profeta si no había palabra de Jehová Dios, y a su nombre vive. Porque en esos tiempos, escucha esto, si en esos tiempos alguien o el pueblo escuchaba una palabra profética y no se cumplía, ese profeta era muerto, y a su nombre vive. A ese profeta lo liquidaban, alabados a Cristo. Y eso entró en el corazón de Jeremías, eso entró en el corazón de Isaías, eso entró en el corazón de Samuel, que ellos siempre esperaban el rema, la palabra de Dios, para poder profetizar, para que se cumpla, porque una palabra que viene de los cielos hacia la boca de los profetas, eso se
tiene que cumplir. Eso no se puede fallar, sino que eso se cumple. Gloria a Dios. Eso se cumple. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios y a su nombre vive. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios no puede dudar cuando escuche algo, una palabra de un profeta y esa palabra no se cumple y a su nombre vive. Ahí dudo yo, y a su nombre vive igual. Yo probé algo en antes, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Y el que se dio cuenta estaba en el espíritu. Pero yo lo probé a él. Ahí lo probé yo. Alabado sea Cristo. Si era Dios que estaba hablando. Aleluya. Yo lo probé a él. El Señor dijo, cuando le dio el ministerio a ella, le dijo que se acercaran los ministros, ¿sí o no? Se acercaran a los ministros. ¿Quién fue el último que se acercó a dar un abrazo a ella? ¿Quién fue el último? Yo me quedé acá, yo dije, yo voy a probarlo, yo en mi espíritu lo voy a probar si verdaderamente Dios está hablando. Y cuando me dijo, Pastor Miguel, acércate a darle un abrazo a tu hija, yo me sonreí. Y yo dije, gracias Señor, porque eres tú que estás hablando. Alabado sea Cristo. Porque si no hubiera sido Dios, escuche esto. Y cuando yo ya me hubiera acercado, dándole el abrazo a ella, darle el abrazo, bien adelante, y me hubiera retirado, y si hubiera dicho, y si hubiera dicho, Pastor Miguel, acércate a dar un abrazo a él, ¿qué va a pensar usted? ¿Qué va a pensar usted? No es, pues.